De nuestra perspectiva, siempre han habido empresas que les han preocupado estos temas. Sin embargo, principalmente por la ley de inclusión laboral que entró en vigencia en el 2017 y empezó a estar, o sea, se publicó en 2017 en realidad, y empezó a estar activa en el 2018, en abril del 2018, gracias a esta legislación se ha puesto un tema sobre la mesa que ha obligado a todas las empresas a hablar del tema. Y eso ha permitido que nosotros podamos como entrar con estas ideas de una manera un poquito más fluida a las organizaciones para acompañarlas en esta transición. Si ustedes nos preguntan, nuestro norte siempre va a ser que la empresa sea inclusiva, no que se quede a mitad de camino, que siga reaccionando a la legislación. Pero obviamente eso también depende un montón de lo que la empresa quiere y está dispuesta a hacer. Entonces, ese cambio de paradigma sí se ha visto en los últimos años claramente. Yo creo que la ley de inclusión laboral ha sido uno de los principales mecanismos que ha facilitado que se hable del tema. No necesariamente el que ha hecho que se cambie, pero sí puso un tema sobre la mesa, ¿no? Y dijo, esto tiene que cambiar, porque hay una brecha enorme de participación en el empleo de las personas. Sí se ha visto, evidentemente los cambios sociales los hacen las personas, no los hacen las organizaciones. Las organizaciones no son entes inertes que están ahí como flotando en el aire, los componen personas. Y son las personas en el fondo las que acarrean estos cambios de paradigmas. Por lo tanto, nuestra invitación siempre es que todas las personas sean agentes de cambio, no solamente como personas que están dentro de una organización, o sea, como por ejemplo yo, María Ignacia, en mi rol de trabajadora o colaboradora de una organización, sino que más bien yo como persona sea un agente de cambio. Entonces yo pueda invitar a mi entorno general a hablar de estos temas y a cambiar la perspectiva, ¿no? En mi entorno social, en mi entorno familiar, por ejemplo, en mi entorno educacional. Hay muchas con las que partimos haciendo procesos de concientización, ¿no? Preparando el equipo que va a recibir una persona con discapacidad. Hay empresas que llegan a nosotros antes de y dicen, queremos ser inclusivos, pero no sabemos nada, ayúdennos. Entonces las empezamos a preparar de antes, ¿no? Como el punto de partida de cada empresa es súper distinto siempre. Algunas parten haciendo este proceso de toma de conciencia antes de intentar incluir. Hay otras que prefieren la, entre comillas, terapia de choque, como nos han dicho un par de veces, de simplemente llegar y contratar y decir, bueno, esto hay que hacerlo y se hace simplemente. Hay otras que nos dicen, quizás yo ya tengo personas, con alguna discapacidad en mi empresa y no tengo idea. Entonces ayúdennos a identificar quiénes son y dónde están y si es que hay algo que podamos hacer. Hay otras que prefieren partir con una declaración de intereses, ¿no? Haciendo una política de diversidad e inclusión, una política de inclusión laboral de personas con discapacidad, como estableciendo como principios que esto es algo importante para la empresa y que se va a empezar a trabajar en el tema. Por lo tanto, el punto de partida difiere enormemente de cada una de estas empresas, pero yo diría que en nuestra experiencia, que ya llevamos casi 4 años acompañando a las empresas en esto, cuando hacen este como cambio de chip de entender que esto es más que una acción concreta, ahí suelen quedarse con nosotros o suelen volver, ¿no? Llegan a nosotros por una iniciativa particular y al año siguiente nos piden ayuda en otra cosa, no es responsable para nada. Nuestro desafío es siempre que la empresa comprenda que la inclusión es responsabilidad de todos, no solamente de un área en particular, que la inclusión laboral debe ser transversal a todas las áreas de la organización y debe ser transversal a todos los niveles organizacionales de la empresa. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si bien muchas personas son contratadas a través del área de recursos humanos, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que no todas las empresas tienen áreas de recursos humanos, algunas externalizan esos servicios. Por lo tanto, si bien las personas con discapacidad llegan por ahí, no siempre trabajan en recursos humanos, ¿no? Van a otras áreas a desempeñarse, a otras áreas de cada empresa. Por lo tanto, por eso este proceso de concientización debe ser transversal, porque todas las personas deben estar arriba. Dado que los puntos de partida de las empresas son súper variados, también lo que se trabaje para cada empresa depende enormemente de cada empresa. Entonces no hay una receta mágica, no hay un camino de la inclusión. Yo les hablaba delante de una ruta, pero de esta ruta es de en qué momento está la empresa. No es de cuál es la receta mágica para hacer que todo esto resulte bien, porque no existe. No existe una receta. Porque depende de muchos factores, muchos factores. Pero sí, nosotros hemos diseñado distintos servicios para responder a estas distintas inquietudes. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que, sobre todo aquellas que parten con la declaración de intenciones, con una política, etcétera,
que luego necesitan bajar esa declaración de intenciones a la práctica. Por ejemplo, desarrollar una estrategia de diversidad e inclusión a cierto plazo, a 3 o 5 años, por ejemplo.